Y quiero hablar esta tarde sobre el tema o el pensamiento que Dios endereza lo torcido. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros no entendemos cómo, pero Dios sí sabe cómo resolverlo. Dios endereza lo torcido. El versículo 10 dice que enseñaba Jesús, capítulo 13 de Lucas, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? Que tenía un espíritu de enfermedad. Presta atención lo que la escritura describe acá. No dice que tenía una enfermedad. ¿Qué tenía? Ese detalle es importante, porque no era una enfermedad solamente, tenía un espíritu de enfermedad y andaba como encorvada. Y me gusta este otro detalle que la Biblia nos dice en este versículo 11, la parte final. ¿Qué dice la parte final del versículo 11? Y en ninguna manera se podía enderezar. Hay problemas que en la vida, situaciones en la vida que de ninguna manera usted y yo las podremos resolver por nosotros mismos. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, cómo me gusta esto. ¿Qué pasó con esta mujer? Jesús la vio. Y cuando Jesús la vio, ¿qué hizo Jesús? La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga se alegró mucho por lo que Jesús había hecho. Oh, no. ¿Qué pasó con el principal de la sinagoga? Dice que se enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pueden venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces Jesús, respondiendo al principal de la sinagoga, ante la observación que él había hecho, le dijo: hipócrita. O sea, Jesús no tenía problema con decirle las cosas a la gente de frente y no se los mandaba en parábolas, ¿verdad? Ni en metáforas, tal cual es. ¿Cómo le dijo Jesús a este hombre? Jesús le dijo a este hombre, verso 14, verso 15: hipócrita, cada uno de vosotros, dice, no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que Jesús hacía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día y por la vida de cada uno de tus hijos reunidos esta tarde, por cada familia aquí representada y por todos aquellos que a través de los medios están con nosotros el día de hoy. Te pido, Señor, que nos des una palabra clara, práctica y entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que nos des luz para poder interpretar y atesorar tu palabra. Padre, que declaramos que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y todo aquello que no obedece a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos de pies y manos con la autoridad que tu palabra nos da y le enviamos al abismo para declarar, Señor, que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su asiento, mi amado. Cuando nosotros leemos la historia bíblica con relación al ser humano, desde el principio de los tiempos Dios pensó y planificó cosas muy específicas para con el ser humano. Y dentro de todo lo que el Señor hubo creado, cuando llegue el momento de crear al ser humano, vemos un detalle diferente, porque todo Él lo creó por el poder de su palabra.
Pero cuando llega al momento de crear al hombre, no lo hizo por el poder de su palabra. Se tomó el tiempo para hacerlo, para darle diseño, para darle forma. Y una vez lo hubo hecho, lo toma en sus manos y imparte algo de él mismo cuando sopla y dio aliento de vida, dice, haciéndolo un alma viviente. Por eso cuando leemos a un David, seguramente algunos de nosotros hemos leído el Salmo 8, ¿verdad? ¿Qué dice el David en el Salmo 8? Cuando veo la obra de tus manos. Y no solo habla de las manos, sino de los dedos. O sea, habla de esos detalles que Dios tiene para con el ser humano, donde hace una creación y después de que hubo creado todo, hace al hombre y lo pone en un lugar donde a este no le haría falta nada. Dios piensa en el ser humano para bendecirlo. Y uno de los propósitos específicos con los cuales nosotros podemos ver a través de la palabra es que Dios hace al ser humano para que tuviera una relación permanente con él. O sea, Dios no pensó en el hombre a diferencia del resto de la creación hacerlo. No, Dios quiso relacionarse con el ser humano. Y por eso cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios? Se quedó Dios, pues ni modo, fallaste. No, lo buscó. Diga conmigo, lo buscó. Y después nosotros vemos que allá en el jardín del Edén, Dios empieza a hablar a Adán, ¿dónde estás? Y dice la Biblia que Adán se había escondido. Y cuando el Señor le dice, ¿dónde estás? Y él responde, aquí estoy. Y le dice, ¿qué pasa? Y él dice que tuve miedo. Mire, el pecado produce vergüenza. Y ese estado de vergüenza a él lo hacía sentir indigno de presentarse delante de Dios. Y por eso se había cubierto con hojas. Pero el detalle maravilloso que yo veo en la palabra es que Dios busca al hombre a pesar de que ha fallado, porque quiere restaurarle. Y cuando Dios ve el estado en el cual éste se encuentra, tratando de cubrir su vergüenza con hojas, ¿sabes qué hizo Dios? Le proveyó pieles, o sea, algo más duradero, algo que le pudiese servir aún mejor. Hermano, amigo, tú que estás acá, tú que escuchas esta transmisión, Dios conoce todo lo que está pasando contigo y conmigo. A Él no le toma absolutamente nada por sorpresa. Y Él nos busca con una sola finalidad, que es ayudarnos. Es todo el deseo de Dios, de querernos ayudar. Dios busca una y otra forma para ayudarnos, para cambiar el proceder con el cual quizás estamos caminando. Porque muchas veces nosotros creemos estar haciendo bien las cosas. Y por el hecho que no sintamos un grado de remordimiento por nuestro proceder, no precisamente quiere decir que las cosas están bien. Acordémonos lo que el apóstol Pablo dice, que hay un momento cuando el ser humano ha pecado y continúa pecando, dice deliberadamente, su conciencia queda caracterizada, o sea, ya no responde. O sea, él se siente bien, ella se siente bien, y como se siente bien, aparentemente todo está bien. Pero ante Dios, amado mío, la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y Él los conoce todo. Por eso tenemos que saber que si Dios nos busca, no es para avergonzarnos, no es para humillarnos, es para ayudarnos. Diga conmigo, para ayudarme. Dios busca a la primera pareja para ayudarle, porque el propósito de Dios es que el hombre pudiese tener una relación permanente con Dios. Dios quiso que el hombre caminara en rectitud, erguido, viéndose adelante, no hacia atrás, viendo hacia arriba, no hacia abajo. Por eso Deuteronomio capítulo 28 dice que Él nos estableció para que fuéramos cabeza y no cola, para que estuviésemos arriba y no abajo. Lamentablemente, los golpes de la vida pueden ser no solamente agobiadores y inesperados. Muchas veces los problemas se vuelven una pesada carga que no solamente causan cansancio en la vida de quienes lo padecen, también les roba la paz. Y si eso fuera poco, esto produce una especie de frustraciones y desánimo en las personas. Y las personas que se encuentran en medio de esta realidad,
con el paso del tiempo, terminan apartando su mirada de su propósito y empezar a ver la realidad, y finalmente terminan como esta mujer mirando hacia el piso por causa de su condición. Porque dice la Biblia que esta mujer estaba como encorvada. Algunos comentaristas bíblicos dicen que el estado de esta mujer fue progresivo. O sea que poco a poco llegó a un estado que ya no podía mirar hacia adelante, solo hacia abajo. La columna vertebral literalmente estaba encorvada, una especie de U invertida, y no podía mirar hacia adelante y mucho menos hacia arriba. A pesar de las cosas o lo complicado que las cargas en la vida de una persona puedan ser, Cristo está más cerca del ser humano de lo que éste imagina. Porque dice la Biblia que Él vino a buscar los pecadores. Y por eso el apóstol Pablo, cuando habla de esto, dice: de los cuales yo soy el primero. No hay ser humano que no haya pecado. Y todos los que estamos aquí, no estamos aquí porque nosotros buscamos a Dios. Juan capítulo 15, verso 16, la escritura dice: no me buscasteis vosotros a mí, sino yo os busqué a vosotros. Si estamos aquí es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Es porque Él se interpuso en nuestro camino y pudimos entender que la mejor decisión era reconocer que Dios nos ama y nos quiere ayudar. Jesús ama tanto al ser humano, y esta historia nos ilustra ese gran amor. Yo sé que la realidad que muchas veces nosotros hemos tenido que cruzar ha sido a veces tan desesperante que muchas veces no queremos ni siquiera hablar con las personas. A veces no queremos ni relacionarnos. A veces optamos por no salir a un lugar o a asistir a una cita porque no estamos en ese estado anímico. Su servidor, hace un tiempo atrás, varios años por supuesto, pasé por un momento de esos donde recuerdo dos escenarios. Voy a relatar de esa historia porque fue una historia un tanto complicada. Recuerdo que yo venía del trabajo. Yo sabía que uno de mis tíos había venido a visitar a mi papá y al resto de la familia, y esa tarde, noche, iba a estar en nuestra casa. Y yo, a propósito, lo hice demorar un poco más, porque no quería llegar a la casa mientras estuviera parte de la familia ahí. Y no porque tenía algún problema con ellos en particular, por una situación que estás pasando donde tu estado anímico puede ser tan afectado que no quieres hablar con nadie. Recuerdo que yo llegué y me aproximé y vi a la distancia que obvio habían vehículos en el estacionamiento que no eran de la casa. ¿Y sabes qué hice? Di vuelta y me regresé para demorar más tiempo y no llegar porque no quería hablar con nadie. Pasado el tiempo, recuerdo, asistí a una reunión familiar, era una boda de un pariente. Y era la primera vez que después de algún tiempo yo asistí a una reunión numerosa donde había bastante familia. Y recuerdo que cuando yo llegué me encontré a uno de mis primos. Y nunca voy a olvidar ese abrazo. No hubieron palabras, decirme: primo, me da mucho gusto de verte. Lo que surgió fue un abrazo tan sincero, tan mutuo, que yo pude sentir algo tan bello, y una reflexión, por supuesto, que consigo surgió, y es de lo que me he estado perdiendo por mantenerme aislado. A veces los problemas nos llevan a una conclusión, que lo mejor es aislarse, que lo mejor es no hablar con nadie, que lo mejor es apartarse. Pero estoy aquí de parte de Dios para decirte, mi hermano, amigo, tú que estás acá, que esa no es la solución, no es la salida correcta. La salida correcta es venir a quien realmente nos puede ayudar, que se llama Cristo Jesús de Nazaret. Porque Él no solamente te comprende, Él también te puede ayudar. Y Él no solamente te ayuda por encima, Él va a la raíz del problema, porque Él sabe qué es lo que está sucediendo en tu vida. Por eso, a pesar de lo que puedas estar pasando, lo complicado que la carga se haya vuelto, por pesada que se haya vuelto, Cristo está cerca de ti y para mostrarte que Él no te ha olvidado y que hay un milagro para usted. Lucas 13 nos relata esta historia. Una mujer que no solamente
se encontraba adolorida, sino que quizás el señalamiento de la sociedad. Pero hay un detalle, que esta historia de la mujer encorvada solo la encontramos en el libro de Lucas. Y dice que tenía 18 años de estar en esta condición. Y dice que era por causa de un espíritu. Detalles específicos. Hay enfermedades que son de origen espiritual. Hay enfermedades que puedes ir al mejor médico, con la mejor tecnología, con la ciencia de punta, y no van a encontrar nada. No importa cuánto escaneo, cuánto MRI hagan, no van a encontrar nada, porque esto no es de orden físico o genético, esto es algo meramente espiritual. Y es el caso de esta mujer. Dice, 18 años viviendo en esta condición. Este espíritu obviamente la había atacado y la llevó de un punto a un extremo donde ya no podía ver hacia adelante. Y decía que esta enfermedad era espiritual, pero no todas las enfermedades son provocadas por demonios. No vayamos a caer en ese error. Capítulo 9 del libro de Juan, usted encontrará aquella historia cuando a Jesús le preguntaron acerca de aquel muchacho ciego: maestro, ¿y este muchacho está así porque sus padres pecaron o qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni pecó él, ni tampoco pecaron sus padres, sino que esta situación se ha dado para que el poder de Dios sea manifiesto en medio de ustedes. O sea, hay situaciones que Dios las permite para mostrar su poder y su gloria. Hay una verdad, y es que toda enfermedad prolongada causa un fenómeno psicológico y emocional en las personas que la padecen. ¿Y sabes cuál es este fenómeno o este patrón? Que las personas se acostumbran o lo aceptan y se resignan a vivir en esa condición. He conocido algunas personas que han tenido que bregar con enfermedades prolongadas y están ya obviamente resignadas que tienen que vivir con ese medicamento, que esa va a ser su condición de vida a partir de este momento. Y a principio yo sé que esto se les hace difícil, pero con el paso del tiempo lo aceptan y lo dan por hecho que esto es así. ¿Cierto o no, doctor? ¿Qué pasa esto? Lamentablemente esa es una realidad. Veamos algunas historias bíblicas de personas que han tenido que sufrir enfermedades prolongadas. Marcos capítulo 5 nos habla acerca de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años sufrió esta mujer por una enfermedad? 12 años. En el capítulo 5 del libro de Juan encontramos la historia de un hombre paralítico que estaba en el estanque que está a las afueras de Jerusalén. Y dice que cuando Jesús llegó allí, habían muchos enfermos, pero este hombre tenía 38 años de estar en aquella condición. Y cuando Jesús le dijo que quería ser sano, él no entendía ni siquiera lo que Jesús le estaba hablando. Él pensó que Jesús le estaba hablando las causas por las cuales él no podía haber sido sano. Y él dijo: es que nadie me ayuda, es que cuando el agua se mueve alguien entra primero que yo. Jesús no le está preguntando por qué razón él no ha sido sano. Lo que Jesús le está diciendo es: si quieres ser sano. Mira lo que pasa cuando llevamos un determinado tiempo, no vemos la posibilidad de que podamos ser nosotros los próximos, porque hemos estado acostumbrados a ver que otros pueden, que otros lo logran. Pero el Señor le dijo a este hombre: tú eres el próximo, como te dice a ti esta tarde, tú eres el próximo, tú vas a recibir el milagro. Pueda que no entiendas el cómo, pero Dios sabe el cómo, porque Él es el dueño de los recursos. Pero tú tienes que creerle, que no importando el tiempo que lleves allí en esa condición, Dios puede hacer un milagro. Cuando una enfermedad o una tribulación se prolonga, entonces existe esa tendencia de aprender a vivir con el problema. Pero recuerda que Dios tiene una salida para todo. Diga: Dios tiene una salida. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Esta leve tribulación, dice, es momentánea y no se puede comparar con el peso de gloria que Dios tiene preparado para nosotros. No hay
problema o dificultad que haya venido sobre nosotros, dice el apóstol, sin que sea de carácter humano y que nosotros no podamos bregar con ello, sino que fiel es Dios, que junto al problema también ya puso la salida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener paciencia y saber esperar en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios y pedirle que nos dé la dirección, cómo salir de esa situación. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Usted tiene la Biblia abierta, véalo allí. Si me pudieran ayudar en cabina con la Nueva Versión Internacional. El Señor dice a través del salmista: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes de seguir, y te daré consejos y velaré por ti. 4 cosas poderosas que Dios nos dice a todo aquel que está pasando por un momento difícil, complicado, que no encuentra la salida. Vaya la palabra, y en el Salmo 32, versículo 8, Dios le dice: yo te quiero instruir, yo te quiero mostrar el camino que debes de seguir. ¿Cuál decisión debes tomar? Él te va a decir cuál es. Y luego dice: y te daré consejos y velaré por ti. El siguiente versículo, pero creo que esta es Reina Valera la que tienes ahí. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el siguiente versículo nos dice que no debemos de ser necios o comportarnos como personas que no tienen entendimiento. Dios quiere ser nuestro instructor y que atendamos a su consejo, porque el consejo de Dios, dice el proverbista, dice: muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero solo el consejo de Jehová es el que prevalece. Entonces vale la pena confiar en el Señor. De regreso a la historia de esta mujer. ¿Cuántos años había sufrido esta mujer? 18 años. No podía mirar hacia arriba, no podía mirar hacia adelante, su vista solo estaba inclinada al piso. Qué triste, ¿cierto? Qué desesperante, qué frustración. Pero bendito Dios que nos envió a su Hijo Jesús, quien trajo esperanza y solución a todos los problemas del ser humano. Si tiene su Biblia abierta, vamos a leer el pasaje que leímos al inicio, el versículo 10 en adelante. Dice que, versículo 11, estaba allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años tenía un espíritu de enfermedad? Y andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Pero el versículo 12 es clave para lo que vamos a hablar acá, porque aquí encontramos 3 cosas, y con esto concluyo. 3 cosas importantes. Cuando lo primero que nosotros vemos acá es que Jesús la vio. ¿Dónde estaba ella? En la sinagoga. Qué importante es estar en el lugar correcto ante una manifestación del poder de Dios. Hay personas que ante el mover y la manifestación del poder de Dios, y no entendiendo lo que allí está pasando, empiezan a confabular con tanta cosa en su mente, y si supiera lo peligroso que eso puede terminar siendo, yo creo que no lo harían. Y si no, preguntémosle a Mical, la hija de Saúl. ¿Qué fue lo que a ella la llevó a la esterilidad? Verse burlado. Primero, si usted lee la historia, le sugiero, no voy a hablar mucho detalle de la historia, pero hay 2 cosas que me interesan que usted conozca de esa historia. La primera parte de la historia es que Mical en su corazón pensó y despreció a David por su comportamiento, por lo alegre que él estaba por traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén y cumplir con algo que Dios le había pedido. Para David esto no tenía comparación alguna. Por eso su alegría se desbordaba y danzaba de la forma que estaba danzando. Entonces Mical, dice, viendo por una de las ventanas del palacio el comportamiento de David, dice, lo menospreció y lo trató como uno más. En otras palabras, el rey no debe estar haciendo estas cosas. Está bien que lo hagan los demás, pero tú te estás comportando como uno más. Eso primero ella lo pensó en su corazón y luego lo publicó, lo dijo. Es que eso es un grave peligro y por eso esa mujer terminó estéril. Y déjeme relatar otra historia bíblica que no deja de ser de diferentes significados sobre el peligro.
En el capítulo 5, 6 y 7, para ser más específico, el capítulo 6 y 7 del segundo libro de los Reyes, relata la historia cuando Samaria está pasando por una terrible situación de hambre, donde no hay alimento, donde no hay forma de darle solución al problema, al punto que la gente se estaba comiendo a sus propios hijos. Y de pronto aparece el profeta Eliseo y dice: señores, recobren la esperanza, hombre, recobren la fe, recobren el ánimo. Todo va a estar bien. Mañana a esta hora ustedes se sorprenderán cómo las cosas que hoy no hay, mañana las tendremos en abundancia. Y le escucha uno de los personas de mayor confianza del rey del momento. Y cuando escucha a Eliseo decir esto, dice que no solamente lo pensó, sino que también lo habló. Y le dijo: ni que Dios abriese las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos, y que esto entonces pueda suceder. Y Eliseo le dijo: mira, te tengo que decir algo. Tus ojos lo van a ver, pero no lo vas a poder disfrutar. Qué triste que hay personas, por ver juzgado, por ver cuestionado algo que Dios dijo o algo que Dios estaba haciendo, tienen que entrar en un proceso de esterilidad como Mical o como esta otra persona, donde solamente tendrán que ver pero no poder disfrutar, tendrán que ver pero no ser parte de. Qué triste, solo por no refrenar la lengua, solo por no entender que hay cosas que, si bien es cierto, no las entiendo, pero esto es un asunto de Dios y yo estoy llamado a creer lo que Dios dice, no precisamente a entenderlo todo. Porque si yo me pongo en esa postura, amado mío, puedo terminar perdiéndome grandes bendiciones. Por eso el Señor nos dice que esta mujer estaba en el lugar correcto, estaba en la sinagoga y Jesús la vio. Mire, hay una diferencia que me vea Jesús y que me vea el principal de la sinagoga, que también estaba allí. Llámese el ministro. Como Elí mirando a Ana. Mire, la conclusión a la cual Elí llegó fue muy diferente a la realidad que Ana estaba viviendo. Así fue el análisis, la interpretación del principal de la sinagoga. Pero Jesús no vio a una mujer encorvada. Jesús vio a una mujer atada. Jesús no vio a una mujer enferma. Jesús vio a una mujer oprimida. La gente pueda que vea el rostro, pero Dios mira el alma. Dios mira el sufrimiento. Dios mira la crisis que estás viviendo. Dios mira ese momento que te hace sentir que ya no puedes más. Y dice la Escritura que Jesús la vio. Es que una mirada de Jesús lo cambia todo. Usted y yo sabemos la historia de Pedro cuando le prometió a Jesús que nunca lo dejaría. Sin embargo, la Escritura dice que fue Jesús mismo quien le dijo: Pedro, si tú solamente supieras lo que estás diciendo. Pero para referencia te voy a decir, Pedro, que cuando el gallo haya cantado, tú ya no solamente me habrás negado una vez, sino 3 veces. Pedro le dijo: Señor, eso es imposible, porque solo yo sé cuánto te amo. Dicho y hecho lo que Jesús le dijo. Y Pedro, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dice la Escritura que lloró amargamente. Pero si seguimos leyendo la historia, dice la historia bíblica que cuando Jesús está pasando ese momento de tormento, de tortura, de azote, dice que miró a Pedro. No le dijo palabra alguna, pero una mirada de Jesús tuvo poder de restaurar el corazón de Pedro. Ese corazón de Pedro que se sentía culpable por haberle fallado a Jesús. Una mirada de Jesús lo cambió todo y lo restauró. Porque la mirada de Jesús es una mirada de compasión, es una mirada de alegría, es una mirada de perdón, es una mirada de segunda oportunidad. Por eso, si Jesús te mira, algo bueno va a pasar. Qué lindo es que saber que si Él me mira con ojos de compasión. Cuando leemos el capítulo 9, verso 35 en adelante del libro de Mateo, la Escritura dice que Jesús, al ver las multitudes que estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Qué significa la palabra compasión? Compasión, a diferencia de sentir lástima,
Es algo muy diferente. Es sentir dolor por el que sufre. Es ponerse en el lugar de aquel que no puede salir de esa condición. Y eso es lo que Jesús nos enseña. La compasión. Y no lo puede ilustrar mejor el capítulo 10 del libro de Lucas, cuando nos enseña acerca de la historia del buen samaritano. La compasión. Jesús vio a esta mujer y la miró con ojos de compasión. Yo me imagino que el culto en la sinagoga, el servicio estaba muy centralizado en la liturgia como ellos lo celebraban. Pero Jesús llegó allí y dice que vio a aquella mujer y no solo la vio. ¿Qué más dice el versículo que estábamos leyendo? La llamó. Mire, es que cuando Jesús me mira con ojos de compasión, y la mirada de Jesús no termina en idea, sino que dice lo siguiente: Jesús la llamó. Es que un día usted y yo estábamos lejos de ser restaurados, lejos de vivir un día de verdadera plenitud, de esperanza, de gozo, alegría y paz. Estábamos tan claros en nuestra idea que lo que queríamos hacer. Pero Jesús un día nos llamó y nos dijo: no es por ese camino, hijo, es de esta manera. No es a tu manera, es a mi manera. Por eso, si usted no sabe cómo es la manera del Señor, le sugiero que lea Jeremías 6:16. Por eso el Señor, a través del profeta Jeremías, le dice al pueblo de Israel: deténganse. Ustedes están tan ocupados, ustedes van demasiado a prisa, deténganse. Y una vez se detienen, pregunten cuál debe ser el camino que deben de seguir. Pregunten por la senda antigua, pregunten cuál es el camino de la restauración. Dios nos está hablando esta tarde y nos está diciendo: yo estoy haciendo un llamado a que seamos conscientes de lo que estamos viviendo y de las cosas que en el mundo mismo están pasando. El mundo, amado mío, cada día entra en un estado de crisis, de conmoción, espiritualmente hablando. Las cosas cada día se van deteriorando más. La crisis familiar, la crisis social, la crisis socioeconómica, la crisis política. El globo mismo está temblando. Hay situaciones que tiempo haría falta y bueno sería hablar del estado del mundo de acuerdo a la luz de la palabra, lo que está sucediendo en la actualidad. Y esto no pasará desapercibido, igual nos pasará factura. Por eso tenemos que saber que el Señor nos llama a prestarle atención a estas cosas. En el capítulo 13, si mal no recuerdo, del libro de Marcos, al Señor le preguntaron, como también en el capítulo 24 de Mateo, acerca de cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Pero me gusta lo que el Señor le contesta en Marcos a los discípulos. Y le dice, Jesús contestó 3 cosas. Lo primero que Jesús dijo fue: mirad, orad y velad. Si alguien me pudiera ayudar, creo que es Marcos 13:33, algo así. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales de los últimos tiempos, Jesús contestó de esta manera: que nadie, dice, los engañe. Pero sí llamó a los discípulos, les dijo que mirad, orad y velad, porque no sabéis, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos dice cómo podemos prepararnos. ¿Y cómo debemos de prepararnos? Mirando. ¿Qué quiere decir eso de mirar? Hay que estar atentos, hay que estar con la vista abierta, hay que documentarnos, hay que informarnos. Mirad lo que está pasando, dice el Señor. Allí tenés a Jerusalén, o sea, a Israel, la higuera, y de ella aprended. El reloj profético de Dios está allí. Por eso dice, mirad. Y cuando nosotros entendemos que no hay forma de cambiar el curso de los tiempos, porque esto es algo profético, ¿cuál es la segunda recomendación de Jesús? Dice, orad, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque en la oración nos fortalecemos. En la oración nosotros somos vitalizados espiritualmente. Pero hay otra recomendación de Jesús y es velad.
¿Y cuál es la función de un centinela, de alguien que está velando? Estar pendiente de lo que está sucediendo. Y cuando hay un peligro y alguien está dormido, ¿qué es lo que hace? Lo despierta. O sea que el trabajo de la iglesia es estar al tanto de lo que está pasando, y aquellos que espiritualmente están adormecidos necesitamos despertarlo, porque Cristo viene pronto, y cuando Cristo venga, amado mío, será un abrir y cerrar de ojos. Hay que estar preparados. No esperes prepararte para cuando el momento venga. Por eso Jesús dice, la llamó. Primero la vio y después ¿qué hizo? La llamó. Vea, un día Jesús nos llamó a nosotros, y la decisión de responder a ese llamado fue la mejor decisión, porque esa decisión cambió la vergüenza, cambió la tristeza, cambió la frustración, y vino el gozo, la alegría y la paz. Y bendito Dios, que después de haber estado caminando sin esperanza, ahora tenemos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué no le rinde un fuerte aplauso a Jesús, a quien por misericordia puso la mirada en nosotros y nos llamó?